El tema de la posmodernidad es porque he hablado de ello en algún directo, en algún Preguntas en Libertad y tal, he hablado de eso. Gracias Borbón Chufla también por la suscripción Prime. 6 meses ya por aquí, muchas gracias. Y es un poco lo que explica todo lo que está pasando socialmente. La aceptación absolutamente de todo, la de Siria, la gente que dice, no, es que la gente es imbécil. No, la gente no es imbécil, pero, a ver, la sociedad hoy en día se mueve por una serie de cánones, por un comportamiento, por un ethos, ¿vale? Que está completamente imbuido en una corriente concreta. La posmodernidad, como su propio nombre indica, es lo que va después de la modernidad. La modernidad es una corriente filosófica, cultural, política, artística, que se desarrolla más o menos a partir del siglo XV, que se centra, como todos habéis estudiado seguramente, en el antropocentrismo humanista, en el Renacimiento, en recuperar los valores clásicos de la antigua Grecia y Roma, porque se consideran clásicos porque son imperecederos, rechazando los valores tradicionales previos de, pues eso, la corriente gótica, los valores religiosos que, que se construyeron y se llevaron sobre todo desde la caída del Imperio Romano durante el primer y la primera parte del segundo milenio, eh, y que redundan en el dogma y en la tradición, en la cultura muy ligada al clan, a la soberanía desde el punto de vista político, la figura del soberano. De hecho, o sea, la figura del soberano desde el punto de vista político, la forma de gobierno, ¿de acuerdo? De los reinos, el feudalismo y todo ello, ¿dónde se entronca? Se entronca dentro de la religión. La religión es la principal rama que dirige la política, la religión, la vida en general, la cultura, el modo colectivo de vivir. Llega el modernismo, que básicamente, o sea, digo, la modernidad, mejor dicho, la modernidad que se enmarca a partir del Renacimiento y que introduce un rechazo de seguir una serie de valores culturales, religiosos, y se enmarca dentro de que el individuo, cada individuo y el individuo en sociedad, es capaz de fijar sus propias metas, sus propios objetivos, su propia realización vital a través de su voluntad, de su trabajo. ¿Cómo? Gracias a la lógica, gracias a la racionalidad y sobre todo al contacto del ser humano con la naturaleza, que es de donde parten todos los cánones clásicos. Por ejemplo, las columnas griegas, la arquitectura clásica griega, que se recupera en el Renacimiento, recuerda a los árboles, los troncos de los árboles, así como los capiteles de los mismos, en los diferentes órdenes, jónico, dórico, toscano, corintio, etcétera, etcétera. Todo eso se configura a partir del siglo XV, como digo, y da pie a todo lo que hemos conocido como los periodos revolucionarios. El reconocimiento del derecho de los individuos, los derechos que conocemos nosotros hoy como derechos humanos, son gracias a la modernidad, son gracias a la racionalidad, al Renacimiento, etcétera, etcétera. Encontramos ahí la revolución, el protestantismo, la revolución protestante, el propio Renacimiento, como he dicho, todas las revoluciones científicas, todas las teorías de Isaac Newton, la imprenta, la revolución industrial, la gloriosa en Inglaterra, la revolución norteamericana, la revolución francesa, que la revolución francesa es el germen, o sea, el germen del posmodernismo, que es lo que viene después de lo que estoy explicando ahora, encuentra su germen filosófico en la filosofía que quiere en la Revolución Francesa trascender por primera vez los cánones clásicos. Y cuando digo cánones clásicos no me refiero a cánones de conducta, sino a la interrelación que existe entre el ser humano y su entorno. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si estoy siendo muy técnico
¿Os parece un rollo macabeo? Me lo decís. Mirad, la mejor manera de estudiar todo esto es a través de la historia del arte. La historia del arte es una de las disciplinas que debería ser obligatoria, porque cualquier persona, independientemente de su sensibilidad, de sus prejuicios, de su educación, puede tener un mapa conceptual general, visual y fácilmente entendible del transcurso de las diferentes corrientes que han explicado cómo hemos llegado hasta aquí a través de las expresiones del arte. El arte es la expresión del ser humano. Desde, por ejemplo, el gótico, que es... fijaos, todo lo que he explicado antes, ¿no? El tradicionalismo católico, religioso, culmina en su máxima expresión en el gótico. Esos techos altos que buscan engrandecer los edificios pertenecen a Dios y están, las grandes obras de la humanidad están dirigidas a alcanzar ese ideal religioso, que entre la luz en los edificios, ¿no? El arco ojival, que deja de lado el arco de medio punto para buscar esas techumbres altas, los contrafuertes de las catedrales. Todo eso es lo que explica una máxima voluntad de expresión del ser humano vinculada a lo divino, a lo superior, a lo que está enmarcado en los cielos. Bueno, cuando llega el Renacimiento y llega la modernidad, todo eso se revisa. Y se revisan todos los antiguos órdenes, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo sabéis, lo habéis dado, seguro lo habéis. Simplemente es para dar un pequeño mapa conceptual. Entonces, es sobre todo en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo eso se destruye. Y se destruye por el imperialismo, justamente, norteamericano. El imperialismo, Estados Unidos empieza a exportar a Europa toda una corriente artística que tiene su remanente en los impresionistas franceses, en los postimpresionistas, pero que cristaliza en Estados Unidos en el revisionismo de todos los aspectos clásicos de la modernidad. ¿Por qué? Porque han fracasado en Europa. Esos valores son los que en la Europa clásica continental han llevado al totalitarismo, al nazismo, al fascismo. Por lo tanto, se produce un revisionismo de todos esos conceptos clásicos. No es que hayan llevado directamente, no tiene nada que ver, pero es verdad que esa consecuencia lógica, o sea, ese pensamiento extremadamente racional, lógico, frío, lógico, ha cristalizado ¿en qué? En la eugenesia nacionalsocialista, en la pureza de la raza, en la funcionalidad del Estado a través del fascio, fuera de aspectos mucho más acordes a lo que era en un principio el modernismo, que era fomentar en primer lugar la acción del hombre a través de su ser, de su cuerpo, el antropocentrismo, su trabajo. Lo habéis oído seguramente, ¿no? Los edificios hechos a su imagen y a su semejanza. Esos techos altos del gótico pasan a ser techos basados en las escalas del hombre, del hombre de Vitruvio, de Leonardo. Esos arcos grandes vuelven a recuperar el arco de medio punto, que es la forma más sencilla. Vuelven otra vez esas columnas, todo eso. Bueno. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, todo ese revisionismo que se genera a través de pues Andy Warhol, todo esto lo sabéis, ¿no? De la lata de tomate, incluso antes con Duchamp, etcétera, etcétera, se produce ya no solamente como había hecho la modernidad, que es destruir todos esos cánones racionales, todos esos cánones tradicionales en función de la razón, donde básicamente, para que lo entendáis, la modernidad, el Renacimiento, al igual que la época clásica, que dentro de la época clásica también está esta misma corriente que se muerde, es como un ciclo que sigue siempre la humanidad. En el periodo clásico y en el periodo helenístico, por ejemplo. El periodo helenístico sabéis que es mucho más dado a las emociones, la arquitectura de Laoconte, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya no solamente se revisa el tradicionalismo
clásico que había roto el modernismo, sino el propio concepto de modernismo. Y empieza a considerar que una serie de puntos que son los que rigen hoy la vida en sociedad. ¿Y cuáles son los puntos fundamentales del modernismo? Bueno, en primer lugar, y muy atentos a los que voy a decir ahora, porque vais a identificar muy claramente por qué ciertas personas hoy en día son tan seguidas, son tan aplaudidas en la televisión, en la prensa y en internet, porque se dedican a vivir y a propugnar estos disvalores del posmodernismo, que en Europa continental y en algunas partes de Estados Unidos se han convertido en ideología. La posmodernidad se ha convertido aquí en ideología. Esto también lo definió muy bien Trevijano en un programa de La Clave. ¿Cuáles son las notas características? Que no existe ningún pensamiento... es decir, que no existe ningún punto de vista filosófico correcto desde una perspectiva. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, que no existe nada certero y absoluto. Que no hay blancos ni negros, para que lo entiendáis todos. Que los blancos y negros no existen. Que todo son grises y matices. Lo que se ha llamado el antidualismo. No existe en la posmodernidad, asevera, que no existe el dualismo. No existen dos grandes puntos de ver la vida, como habían sido los valores que habían cristalizado en el modernismo a través de, por ejemplo, del progresismo o los movimientos revolucionarios y el conservadurismo. Sino que todo depende del punto de vista. Que no existe el blanco y el negro, sino que existe... los grises. Y es en esos grises donde le da una preponderancia importantísima a lo marginal, a lo que considera como ideologías oprimidas, ideologías residuales, ideologías que no han tenido espacio en ese mundo moderno del que venimos del racionalismo, del clasicismo. Como que hay gente que piense que si yo me siento mujer, aunque genéticamente y biológicamente sea un hombre, yo tengo derecho a ser reconocido como mujer. Eso siempre ha sido tomado como un loco, un chiflado. Bueno, pues ese antidualismo es el que dice, oiga, cuidado. Si no hay ningún punto fijo, si nada puede ser referencia, ¿vale? Si no existe el blanco y el negro, y todo es gris, y todo depende del punto de vista, entonces estas personas que piensan así tienen exactamente el mismo valor que cualquier otra tesis. Es decir, ¿qué es lo que produce la posmodernidad? El relativismo moral, el escepticismo cultural, que todo vale. Hay diferentes teóricos que recogen las tesis del posmodernismo y, por ejemplo, yo he estado mirando antes en Wikipedia, está bastante bien explicado, muy sencillo, pero lo tiene bien explicado. Recoge las 5 notas características, como es el antidualismo, que ya lo he explicado, el cuestionar todos los textos. ¿Os acordáis de aquel debate mío con Fernando Díaz Villanueva de, bueno, eso lo dice Thomas Jefferson, pero ¿qué diferencia hay entre Thomas Jefferson y cualquier otro? Lo dice por sus cojones morenos, porque el posmodernismo considera que el autor carece en sí mismo de una perspectiva válida desde el punto de vista objetivo, sino que simplemente el autor lo que hace es reflejar en la obra sus prejuicios y su punto de vista particular, su particularidad. Es decir, que la teoría de la relatividad de Einstein, eso es porque Einstein tenía unos prejuicios y tenía una cultura particular, igual que las teorías de Newton, etcétera, etcétera. Tienen exactamente el mismo valor que el manifiesto dadaísta. Eso es la posmodernidad, ese es el relativismo moral, ese es el escepticismo cultural del que estamos hablando ahora. El todo vale. Entonces tenemos el antidualismo, el cuestionamiento de los textos y lo más importante, la verdad como perspectiva la verdad es una perspectiva, no existe por sí misma. El que lo afirme es un dogmático, es una persona que quiere imponer su voluntad o que sencillamente está hablando de valores intangibles, inmateriales y está imponiendo una moral. Es como la gente que dice,
tú a alguien le explicas, esto a que suena mucho de lo que estoy diciendo, que tú a alguien le explicas, por ejemplo, que en España no hay separación de poderes o que no hay representación, que es algo perfectamente comprobable, y al final, cuando se queda sin argumento, te dicen, ya viene otro iluminado, ¿no? Que ha visto la luz. Eso es posmodernidad. Ese es el principio de la verdad como perspectiva. La verdad depende de la perspectiva y del punto de vista de cada uno. No tiene no tiene una razón y una consecución lógica. La lógica no existe para la posmodernidad. La lógica no existe. Lo que existe será tu prejuicio y tu punto de vista. Y yo tengo otra. Por lo tanto, como yo tengo otra y tú tienes la tuya, como todas son válidas, todas son igualmente defendibles, si tú estás aseverando que algo es cierto y algo no, lo que estás haciendo es imponerte, decir que es la verdad revelada y todas estas frases que al final no significan absolutamente nada, pero que son una defensa ¿para quién? Para quien vive de la posmodernidad. Después reconoce que existen diferentes tipos de conocimiento. Eso digo, son las 5 notas características de la posmodernidad, que repito, esto por ejemplo lo tenéis resumido, lo tenéis demasiado resumido en Wikipedia, pero lo podéis buscar, hay mucha información en internet al respecto. Y el aspecto fundamental que todos podemos observar hoy en día, que es el neolenguaje, el giro lingüístico. Como el lenguaje, o sea, ahí toma la idea platónica de Platón de que el lenguaje no solamente está para expresar ideas, no está solamente para comunicarse, y como la teoría de Bertrand Russell, no solamente está para formar la cabeza y para formarte a ti, que eso es verdad. De hecho, ahí está la intencionalidad de los posmodernistas de utilizar el lenguaje para manipular y para consolidar la posmodernidad. Es a través del lenguaje, por eso le doy un valor preponderante. Sino que el lenguaje crea la realidad. El lenguaje, para los posmodernistas, crea la realidad. Porque no puede haber pensamiento sin lenguaje. Y eso es tomar la idea de Platón de que las ideas tienen existencia por sí misma. Platón decía que, por ejemplo, la idea del caballo existe. No existe ese caballo que está en la pradera, o ese caballo que está en una cuadra, o ese caballo que está ahí. A ver, un segundo, que están los perros persiguiendo otra vez a la gata. A ver, por favor. Venga ya, ¿eh? Ya vale. A comportarse. Hombre, ya. La que menos se mete con vosotros, la más vieja, y no paráis de... Venga, va, fuera, fuera. Sí, sí. Entonces, básicamente, toma esa idea platónica de que las ideas existen por sí mismas. No existe lo material. De hecho, la posmodernidad es una crítica a todo lo material, a todo lo que se puede definir materialmente, porque eso constituye una realidad objetiva. Y si estás imponiendo una realidad objetiva, a pesar de que puedas verla, tocarla, olerla, sentirla, y lógicamente y mediante sentido común, construir un pensamiento lógico a través de ello, que es que mañana saldrá el sol, que si está despejado seguramente no vaya a llover, todo eso la posmodernidad lo destruye, porque eso implica tener un punto de vista fijo, y eso lleva a través de unos cánones de comportamiento a el marginalismo de todo lo residual, todo lo minoritario, etcétera, etcétera. Y esto hace que todos aquellos que critican esto mismo de una parte de la sociedad, por ejemplo, todos los que critican el pensamiento TERF, queer y todas estas chorradas de ahora mismo, realmente también son posmodernistas, porque filosóficamente, teóricamente y sobre todo políticamente, cuando debates contra ellos, al final utilizan los mismos argumentos que estas chifladas y chiflados. Exactamente los mismos. Y la posmodernidad es el cáncer literalmente que está consumiendo a Occidente. Es la razón por la cual los sitios geográficamente donde no se ha establecido esta corriente filosófica, que fundamentalmente son Oriente, Rusia, India,
no se ha hecho hegemónico este pensamiento, siguen en una evolución. Tienen su problemática, obviamente, pero no tienen la problemática social, el cuestionamiento cultural, el relativismo moral, el escepticismo cultural, el rechazar los valores, el rechazar la identidad, el rechazar, valorar, digamos, la filosofía y valorar el pensamiento desde un punto de vista que algo puede ser más acertado y algo puede ser más subjetivo, sería el término. Todo eso, ¿dónde se ha enquistado? En Europa. En Europa, y digo, no en Estados Unidos de manera completa, pero sí en una gran parte de la sociedad de Estados Unidos. Es que Estados Unidos tiene la suerte de tener un sistema que no se ha consolidado con ese régimen. Perdón, tiene la suerte de no tener un régimen político que no se ha consolidado con esa filosofía. España sí. La Constitución española es pura posmodernidad. Por eso no se cumple. Por eso dice una cosa y los políticos hacen la contraria. Por eso reconoce una serie de valores que son completamente interpretables y que depende del político. Puede decir, esto es así o esto es así. O, bueno, pero esto es estado de alarma porque yo interpreto la legislación de esta manera y si no, pues la vuelvo a redactar y ya está. Es decir, ese es el cáncer que nos está corroyendo, obviamente. Ese es el fundamento de todo lo que está sucediendo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si tú suprimes todos los puntos, todo el pensamiento, porque al final lo que suprime la posmodernidad es el pensamiento. Porque como todo el mundo puede ser pensador, todo el mundo puede pensar y todas las ideas tienen el mismo valor, al final, y todo depende del punto de vista, y cualquier persona que esgrime que algo es más válido, más acertado, es un dogmático, o es una persona que está imponiendo su voluntad, o es un iluminado. Todo el que esgrima eso es capaz de ser pensador. Por eso ahora vemos auténticos mamarrachos, mamarrachas, indigentes intelectuales, personas que con pintarse el pelo verde, dejarse toda una oreja llena de piercings, unas gafas de pasta y pintarse los morros de negro y una uña de cada color, ya son filósofos y ya salen en televisión española, les hacen entrevistas, son colaboradores habituales de la prensa, porque no hace falta nada más que ser característico, genuino y diferencial. Y ya está. Es así. O sea, esto es el marco. Lo digo porque mucha gente me está preguntando, me pregunta muchísimo, oye Rubén, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta desesperación? Y repito, todo esto lo podéis buscar. O sea, todo esto lo podéis, está estudiado, por suerte, no estamos... Lo que pasa es que ahora estamos en el momento de máximo auge de todo esto. Por eso hay leyes como la ley esta de que usted es lo que usted se sienta, por eso ahora mismo los debates ya no se centran ni siquiera en la argumentación, en hechos empíricos, en intentar ver los debates. De manera clásica, un debate era ver quién era capaz de esgrimir argumentos más objetivamente válidos, más verdaderos por sí mismos, como las leyes naturales que gobiernan el mundo, como la gravedad, etcétera, etcétera. Pero vamos, y eso eso lo tenéis... Está muy bien explicado eso, por ejemplo, en Spinoza, Gramsci Spinoza, cómo los prejuicios son inherentes al ser humano. Claro que sí, pero eso no significa que no exista el pensamiento intentando dejar de lado los prejuicios. Porque lo contrario, que es la posmodernidad, creer que todo depende de los prejuicios, todo depende del punto de vista, absolutamente todo, ¿eso a qué lleva? A que todo el que hable de lo que está hablando es de una hipótesis. Reduce el absoluto de lo existencial a lo hipotético, porque como las ideas tienen existencia por sí misma, todos son hipótesis. Y eso es una anormalidad en el pensamiento. Anormalidad desde el punto de vista de que es fuera de lo normal, pero de lo normal desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la supervivencia, de las leyes de la fuente y de la moral, de Henry Bergson, cómo la moral y cómo los prejuicios se crean como un mecanismo de supervivencia. O sea, es anormal pensar así, más aún considerarlo como ideología. Pero permite que cualquier persona se convierta en generador de opinión. Por eso lo defienden. Porque si tú te pones a debatir con alguien realmente de filosofía política,
o desde el punto de vista de la ciencia política. ¿Qué es la ciencia política? Seguro que cojo a cualquiera, a la gran mayoría, no a muchos, pero a cualquiera de los periodistas que oyen, o a los tertulianos de hoy en día en la televisión y muchos de internet, ¿qué es la ciencia política? Y no saben lo que es. No saben lo que es. La ciencia política, que yo abomino de ese término, de ciencia política, o politología, lo que hace es una materia que, a través de la metodología, de un método, explica las actividades, los comportamientos de los sujetos que pelean, luchan por conquistar o mantener el poder. Esa es la definición de ciencia política. Por eso, y desde luego, es ciencia, no es una ciencia exacta, pero porque el método es diferente. Sabéis que está el método deductivo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la ciencia política permite que se puedan observar, analizar, estudiar y sacar conclusiones de los comportamientos políticos desde César, pasando por Alejandro Magno, Hitler, Napoleón, hasta hoy. Y Jorge Santayana, un filósofo muy bueno español que vivió toda su vida en Estados Unidos y murió además fuera, murió fuera porque Ortega y Gasset, en sus publicaciones aquí, en la famosa revista de Occidente, no le incluyó porque le tenía una envidia brutal a Jorge Santayana. Y es, yo creo que el mejor pensador, el mejor filósofo que ha tenido España en el siglo XX ha sido Jorge Santayana, con mucha diferencia, pero con mucha diferencia. Y os emplazo a leer sus libros, y de hecho, todos, en algún momento de la vida, habéis, sin querer, repetido, sin saberlo, alguna frase de Jorge Santayana. Por ejemplo, aquel hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa frase es de Jorge Santayana. Sale también en algunas películas, creo que en Seven también tiene alguna película. Entonces, Jorge Santayana tiene una teoría, él, personal, muy buena, que es la diferencia entre el fenómeno y la forma. El fenómeno y la forma a través de la historia. Y dice que el fenómeno es lo típico de la historia se repite, pero la forma del fenómeno es lo que cambia. Por ejemplo, la muerte de Julio César y el 9 de Termidor. La muerte de Robespierre y la muerte de Julio César. Los fenómenos son iguales, que es entre los propios acólitos, entre los propios segundos alrededor de ese líder, conspiran entre ellos para acabar con el líder. El fenómeno histórico es exactamente el mismo. Ahora, la forma del fenómeno es lo que varía, lo que cambia, por el contexto, por la cultura, por la tecnología. En vez de una pistola, en vez de una espada y un puñal se gasta una guillotina. Pero el fenómeno, es decir, las fuerzas que intervienen para generar ese fenómeno que llama Santayana, son exactamente idénticas. Muchas gracias. Virgia de Nibiru 77, suscripción Prime. ¿Lo entendéis? ¿O me estoy explicando bien o no? Es que esto me parece importantísimo. Yo después, cuando publique, si algún día lo termino, la adaptación de mi trabajo final de carrera explicando la conciencia de España, porque el sujeto político español se configura de cierta manera que no está sujeto al derecho a la autodeterminación, quiero escribir un librito explicando todo esto, de cómo estamos en un momento en el que lo que reina es la posmodernidad, y donde lo que más se escucha es la vida no es blanco y negro, son grises. Bueno, eso será tu punto de vista. Bueno, ese autor que me estás citando es porque es lo que piensa el autor. Pero, o incluso porque es un hombre. Pero hay otros autores que dicen lo contrario. ¿No es eso lo que más se escucha hoy en día en debates, en internet, etcétera, etcétera? Bueno, ese es el cáncer en el que vivimos. Porque desde luego no es lo opuesto. No existe, el mundo no es blanco o negro, hay grises, pero también hay blanco o negro, no solo son grises. Desde luego,
hay ideas minoritarias, residuales, que son válidas, requieren atención, cuidado, protección, pero eso no significa que no existan grandes ideas clásicas. Clásico es aquello que es imperecedero, que como lo jónico o lo dórico jamás pierde virtuosismo. Lo clásico es lo constante, lo permanente. Desde los dinosaurios hasta hoy, el ciclo de 24 horas, que las 24 horas es una explicación antropomórfica, antropocénica, pero el ciclo vital del día y la noche, la lluvia, sigue exactamente igual. Porque es una idea, es una ley clásica que gobierna la naturaleza. El principio de supervivencia de los seres vivos, ya no solamente los seres humanos o los mamíferos, incluso de las plantas, cuando ves y estudias biología, botánica, y ves que los animales, pero también las plantas se comportan de cierta manera porque quieren sobrevivir. La pivotante, cómo algunas plantas se desarrollan en zonas más áridas para, por ejemplo, un ficus. Un ficus puedes verlo como una raíz gruesa atraviesa toda una roca hasta llegar al lecho donde hay agua. ¿Cómo se explica eso? Porque sigue una ley natural, que es la de sobrevivir, y centra todas sus energías, el tamaño de la hoja, la savia, lechosa, todo eso lo redistribuye, lo redirige para sobrevivir. Bueno, pues la posmodernidad dice que todo eso son puntos de vista. Que la lucha por el poder, esos son puntos de vista. Dependerá de la ideología, no de que alguien quiera luchar por el poder, porque igual el que tiene el poder también se rige por un principio de supervivencia. El que máximo, o bien mantener el poder todo el tiempo que puede, o el que lo quiere conquistar, conquistarlo, de cualquier manera. Eso lo dijo Julián Guita. Sí, cuando dice lo de que yo soy un clásico, no soy un antiguo, exactamente. Pero no es suya esa frase, ¿eh? Lo de que lo clásico es lo constante y lo permanente. Eso no es suyo, no es de Julián Guita. Lo dice él también, por supuesto. Y obviamente, todo lo que he dicho creo que es lo que podéis encontrar en casi todos mis debates. Desde luego, y además es la crítica que me hace, por ejemplo, esta gente. La gente esta que está constantemente, que tiene una obsesión conmigo, y de los que defendemos estas ideas de la democracia, tal, iluminados, tal. Bueno, habéis citado, ¿no? UTBH, Villanueva y esta gente. Son posmodernos. Viven de la posmodernidad. Y desde luego, la posmodernidad, ¿a qué lleva? Es una forma también de conservadurismo. Porque una vez ya se ha hecho hegemónica la posmodernidad, ¿cómo ahora? Ahora es hegemónica y las relaciones de poder dependen de ese neolenguaje, donde ya no importa el valor de la palabra y lo que significa, el significante y el significado de los términos, sino importa que yo esgrimo algo y para mí es cierto, y como para mí es cierto, es totalmente modificable y tiene que modificar también tu realidad, porque yo puedo modificar la realidad a través de las ideas, porque las ideas existen por sí mismas. De todo eso se puede vivir perfectamente sin mover un dedo, sin esforzarse, sin esfuerzo, porque el principio de la posmodernidad lleva ¿a qué? Al anquilosamiento, a no luchar absolutamente por nada, a no creer en nada, al relativismo, como he dicho, moral. Y si tú eres relativo moralmente, eres capaz de asimilar y de tomar cualquier idea. Sí, puedes centrarte en debatir o en discutir, pero aspectos que desde el punto de... Cuando tú los abordas como el misandrismo estatalista, que ahora es prácticamente lo que mueve en gran parte las redes sociales, los debates, etcétera, etcétera. Pero si debajo de eso no hay nada. O sea, ¿qué profundidad de pensamiento hay debajo de ahí? Ahí no hay nada. No, es que... Quiero decir, si te riges por el principio de libertad y el principio de igualdad, llega un momento en el que estás defendiendo algo que atenta contra esos otros principios. Ya está, no tiene más. Se acabó. Ya no hay más que discutir. Tú puedes o decir, justificar la desigualdad y la falta de libertad para los hombres en que la mujer antes no tenía esa libertad o esa igualdad, pero estás generando una falta de libertad y una desigualdad. Si tú defiendes eso,
Eres una persona que quieres que una parte de la sociedad carezca de libertad o de igualdad porque para ti está justificado. Igual que para los nazis estaba justificado que los judíos, que les habían expoliado en los bancos y tal, carecieran de libertad y de derechos. Lo estás justificando, ¿vale? Pero por lo tanto, tú no eres una persona que defienda la libertad. Y eso ha dado que cualquier persona que critique ese... ha dado pie a que cualquier persona que critique ese pensamiento se llame a sí mismo liberal, sin tener absolutamente ni puta idea de lo que es el liberalismo tampoco. Que no se enmarca dentro de los valores de la posmodernidad. El liberalismo, por Dios. Todo lo contrario. Entonces, esto es lo que hay que combatir. Esto hay que pelearlo. Esto hay que lucharlo con sosa cáustica, con fuego. Hay que luchar contra esta filosofía, porque es una filosofía muy similar. Es un tipo de pensamiento muy parecido al que desembocó en la disolución y el desmoronamiento del Imperio Romano. Si leéis La decadencia de los romanos de Montesquieu o estudiáis el periodo en el que Roma prácticamente se desintegra, el lenguaje, el latín que hablaban los propios romanos no se entendían entre ellos, como ahora, que te hablan de la degeneración del lenguaje, como el otro día, la mutuación del lenguaje, el subjetivismo a la hora de hablar, la terminología, todo eso estaba ya en Roma cuando se desmorona. Nadie creía ya en ningún dios ni en nada, ni los... Bueno, los cristianos sí estaban dando por culo, pero que den por culo, si también esto todo es mentira y tal. O sea, no se creía en nada, no había ningún... El poder había sido completamente... El principado había acabado con la conciencia de la defensa de una unidad política del Imperio Romano. Todo lo que estamos viviendo ahora es lo mismo que desembocó en el desmoronamiento y en la caída del Imperio Romano. ¿Y dónde se está viendo eso? En Europa. ¡En Europa! Y lo que está construyendo... Es más, hay gente que está aplaudiendo la falta de libertad. No, hombre, pero es que RT y Sputnik... Eso son voceros de no sé quién. Eso bien, censura, que lo censuren de puta madre. Claro que sí, porque... Bueno, pero vamos a ver. ¿Tú no eres lo suficientemente inteligente como para combatir algo si tú crees que es falso? Igual es que para ti realmente nada es falso y nada es verdadero. Y simplemente sigues la corriente de lo mayoritario y lo políticamente correcto, que es este pensamiento. Entonces, bueno, yo quería hacer este directo para explicaros todo esto porque mucha gente me contactáis a través de Instagram, por correo también, por Patreon, con mucho desasosiego de... Claro, es como lo de ayer del gas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. A ver, ayer Ucrania anuncia que Ucrania corta el gas. Y la gente y los periódicos publicando que ha sido Rusia. Pero si lo están diciendo ellos mismos. Y en los titulares... Obviamente eso es un elemento propagandístico. Pero la gente asume eso. ¿Por qué asume eso? Porque hay una ausencia total de pensamiento y de valores. La gente confunde hoy en día lo respetable, la autoridad, con la popularidad. La gente toma como referente lo popular, la fama, no lo que tiene autoridad, lo que tiene trabajo, lo que tiene pensamiento, lo que tiene profundidad, lo que tiene estudio, el respeto. El respeto ha desaparecido. Lo que ha pasado ha dado pie al seguidismo. La autoridad ha dado pie a la popularidad, a lo popular. Entonces, todos esos disvalores, ¿por qué son disvalores? Porque deconstruyen el fundamento de la cola del pegamento social que se rige por valores. No se puede vivir sin moral. El ser humano no puede vivir socialmente, individualmente, claro, pero socialmente no puede vivir sin moral. Esos disvalores deconstruyen el pegamento de la sociedad, que es la moral, la conducta, el modo colectivo de vivir, que es también de donde nace la ley. ¿De dónde nace la ley? De la costumbre. De la costumbre, del consenso social. De ahí nace la ley. Ucrania va a ganar Eurovisión. Bueno, yo creo que igual he sido muy pretencioso con esta pequeña charla que quería dar por Twitch. Con Twitch, ¿no? Con el sitio. Pero bueno, yo desde luego voy a
voy a pelear por esto, obviamente. Yo no soy un reaccionario. Es decir, yo no quiero volver a los valores de la modernidad, porque es verdad que la modernidad dio pie también a una serie de anquilosamientos, de un pensamiento estático, de una falta de revisionismo de conceptos, es decir, de una falta de frescura, pero eso forma parte del desarrollo normal de la sociedad y del ser humano. La filosofía clásica es lo que yo defiendo. Por eso soy aristotélico. Pero no porque yo defienda... Claro, cuando tú dices... Hemos llegado a tal punto de imbecilidad que cuando tú dices que eres aristotélico, la gente se piensa que es que tú defiendes todo lo que dijo Aristóteles. No, tú defiendes el método a través del cual Aristóteles observó su entorno. Y soy antiplatónico, porque el platonismo tiene sentido, por ejemplo, en las artes, en la filosofía. Es decir, no es que quiera combatir y que desaparezca el platonismo, pero en la disciplina de la que yo me ocupo, que es la política, el platonismo es un peligro. Porque da pie a creer que las ideas existen por sí mismas y que por lo tanto la realidad la determina el pensamiento humano. Y no la acción, no lo material, que eso es el pensamiento aristotélico. Entonces, bueno. Nada más. Llevo aquí una hora dándos la chapa. Era algo que para mí pues, era importante expresar ahora porque encuentro también, como digo, muchas preguntas sobre por qué pasa todo esto, el momento en el que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Y bueno. Al final todo esto pues son horas de estudio también, ¿no? Que yo, pues, en la medida de lo posible, a quien le interese, pues pongo a su disposición y si alguien me pregunta, pues le indico también donde hay ciertos autores que desarrollan ciertas ideas, etcétera, etcétera, ¿no? No, Platón no es un filósofo sobrevalorado. No es que sea sobrevalorado. Es que Platón tiene sentido, pero en una parte de la vida, que es una parte mucho más poética. Es como creer que la realidad puede regirse por las mismas leyes, no leyes humanas, leyes naturales, que dominan los sueños. Es lo mismo. ¿Tienen sentido los sueños? Por supuesto que tienen sentido. Es un aspecto fundamental, cognitivo del ser humano, para reorganizar ideas, para el funcionamiento del cerebro, etcétera, etcétera. No hay que destruir los sueños, pero no tienen una aplicación real. Pero bueno, la idea fundamental del directo es que nos demos cuenta del momento en el que estamos viviendo. De que toda persona que esgrima esos valores de la vida no son blancos y negros, son grises, los autores es una cuestión de gusto, lo del autor, no existe un autor mejor que otro, no existe una cosa mejor que otra. Eso ha llevado... ¿A qué ha llevado eso? Eso ha llevado a que un plátano con cinta aislante pegado en la pared tenga más valor que las meninas de Velázquez. A eso ha llevado ese pensamiento. Y eso se ha convertido en ideología. Y es de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, cualquier persona que esgrima eso, que básicamente es casi toda la prensa y gran parte, por no decir casi toda, la divulgación y la crítica social en Internet, por lo menos lo que yo me he encontrado, por eso, claro, a mí como me critican, maniqueísta, iluminado, claro, porque para ellos no existe nada absoluto, no existe, todo depende. ¿Quién es el filósofo más decadente que ha dado España durante los últimos años? Que yo ni siquiera le llamo filósofo porque no tiene pensamiento, no tiene profundidad. Y además es que hablo con algunos... Bueno, da igual porque no quiero comprometer a nadie. Me dicen, es que es verdad, tienes razón. Escotado. ¿A quién sigue esta gente? Antonio Escotado. Pero si Antonio Escotado es lo más pobre moral y en cuanto a pensamiento que hemos visto en los últimos años. Es la ausencia de pensamiento. Y la batalla cultural, ¿qué tienes que decir entonces? Pero si la batalla cultural es una chorrada como un piano, ¿qué batalla cultural? Si la batalla cultural se produce siempre. Siempre hay batalla cultural. ¿Qué es la batalla cultural? Para empezar, esa gente ni siquiera dominará, la gente que dice de batalla cultural.
lo que es cultura. ¿Qué es cultura? No lo saben definir tampoco. Escotado es posmoderno, hombre, por Dios. Escotado es la cristalización de la posmodernidad en España. Vamos a ver, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? No me refiero a la alta cultura, a la cultura. Yo tomo la definición de Ortega, creo que es la más acertada, que es el modo colectivo de vivir. El modo colectivo de vivir. Eso es la cultura. ¿Por qué en España tenemos, por ejemplo, en nuestros hornos, que en todo pueblo hay un horno, ¿no? O varios hornos, nueces, almendras, miel, y en Francia no, todo es mantequilla, al igual que en Inglaterra y tal? Eso es una herencia del modo colectivo de vivir de la cultura del Islam y de la cultura árabe. Eso es cultura. La lengua, la costumbre, eso es cultura, el modo colectivo de vivir. Entonces, una batalla cultural es una lucha de cultura, es decir, es una pelea contra un modo colectivo de vivir. Lo que se está imponiendo desde el Estado no es cultural, no es el modo colectivo de vivir. La gente no vive autodefiniéndose según él se percibe. Eso no existe en la cultura española, ni puede existir. Tú no llegas a la madurez y dices, soy un hombre y soy intelectual y soy, yo qué sé, lo que quieras, soy obrero y soy heterosexual o soy homosexual porque yo me defino a sí mismo porque yo quiero. Eso no puede existir nunca, es antinatural. Lo pueden decir y pueden favorecerlo todo lo que quieran y pueden promoverlo todo lo que les dé la gana. Pero eso no es verdad. Tú eres heterosexual, homosexual, o eres lo que te dé o eres hombre o mujer en función de cómo tú te sientes. No es una construcción intelectiva. Es un aspecto primigenio dentro de tu ser que te hace sentir atracción hacia un género, hacia un sexo u otro. Es así. Por lo tanto, combatir eso es combatir una nube. Es derrochar esfuerzos, y es que lo digo siempre, es derrochar esfuerzo en algo absurdo. Y luego, las luchas de las fuerzas políticas por ingerir en la cultura, eso existió desde siempre. Porque es a través de la cultura, además, donde se construye una identidad política, una identidad de poder. ¿Quién favorece eso en su máximo exponente? ¿Quién construye eso en su máximo exponente? El totalitarismo, el fascismo, el nacionalsocialismo. ¿Qué es el nacionalsocialismo? Socialismo de la nación, sociabilizar la nación. Una construcción desde el punto de vista socialista de la nación, del sujeto político, desde el punto de vista subjetivo. Es decir, yo decido cómo es la nación, cómo se rige. Yo decido quién es nación y quién no. Los judíos no son nación estos. Y los derechos civiles, puramente civiles, que no se desprenden de la política, se desprenden de la costumbre, como el matrimonio, por ejemplo, pasan incluso a formar parte de esa visión política. Como el matrimonio, tú no te podías, por ejemplo, casar en Alemania si no tenías un certificado ario. Eso es una construcción cultural desde el poder. Ese es el máximo exponente de lo que se llama batalla cultural. ¿Cómo voy a estar yo a favor de eso? Por Dios. Y lo mismo, claro, en el bolchevismo, por supuesto, en la URSS. Suprimir la propiedad, que es un derecho natural. Pues es que hasta los chimpancés tienen sentido de la propiedad. Matan a pedradas a aquel que quiere... hay guerras de los chimpancés también. Hay guerras territoriales de los chimpancés y de los animales. Entonces, bueno, pues...
Por lo tanto, primero, lo de la batalla cultural no saben ni lo que es batalla, ni cultural, ni cultura, ni batalla cultural. O por lo menos yo no veo que lo tengan claro. Porque lo que están combatiendo es una ideología que no tiene traducción en el modo colectivo de vivir. Pretende tenerla, pero que no la va a tener. Aunque quiera imponer una realidad de que tú, por ejemplo... ¿Cuál sería el máximo exponente de eso? Imaginaos que ahora el Estado hace que las neoideologías estas absurdas cristalicen. Y por lo tanto, tú a los 18 años tienes forzosamente que autodefinirte. Como hombre, mujer, bolígrafo, armario, nube o lo que tú quieras. Eso sería. Eso, por mucho que se implemente, por mucho que llegue a... no tiene traducción natural. Tú vas a nacer y cuando llegues a los 18 años te sentirás hombre, mujer, te gustarán los hombres, las mujeres, te gustará fumar puros, te gustará la carne, el pescado, serás vegano, lo que sea, en función de muchas razones. Primero, de la educación, que es un elemento fundamental que se desarrolla en la familia, en los modelos de conducta que tú ves, que tú copias. Segundo, primero, en la genética. Primero en la genética. Segundo, en la educación. Y tercero, en los hábitos adquiridos. Y todo eso construye tus preferencias. Y eso... Es que eso es el existencialismo. Yo, de verdad... La frase de Dilthey, ¿no? De la vida es una extraña mezcla entre azar, destino y carácter. No, hombre, Jordan Peterson es posmodernismo puro. Lo que pasa es que tiene un nombre muy chulo y cualquier... Vamos a ver, cualquier persona... Jordan Peterson es un manual para vender... Es un manual para vender... ¿cómo decirlo? Para ser vendedor. O sea, eso como la receta esa de las no sé cuántas claves de la vida y todas esas mamandurrias. Claro, normal que esta gente tenga como máximo exponente a Jordan Peterson. Si es que eso es normal, si es que es natural y escotado. No estoy de acuerdo con lo de Peterson, me lo he leído. ¿Qué manía le tienes a los vendedores de libros? No le tengo ninguna manía a los vendedores de libros. Para nada. Le tengo manía a los que quieren hacer negocio vendiendo libros que ellos quieren escribir sin tener nada original que contar. Porque me parece un despilfarro de papel, de espacio en las librerías, etcétera, etcétera. Y así pasa que las editoriales prefieren editar el libro de Belén Esteban o la biografía de Aznar antes que los grandes clásicos de la historia o incluso los principios políticos de Benjamin Constant, que lo estaba consultando hoy, o libros que deberían tener siempre acceso, la gente debería tener siempre acceso a esos libros. Por ejemplo, hay un libro que yo compré es muy pequeño, compré hace no mucho, Disquisiciones sobre el gobierno, de este vicepresidente John Caldwell Calhoun. Este libro, ahora mismo si lo vendiera, lo podría vender por 300 pavos, si quisiera. De Tecnos. Porque no está descatalogado. Y este libro debería estar siempre disponible. Fijaos, o sea, es un libro impresionante para los amantes de la libertad, este libro. De hecho, Caldwell Calhoun tiene escritos sobre la libertad extraordinarios. Extraordinarios. Rubén lleva en directo durante 1 hora y 20 minutos. No, pero no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con... Vamos a ver, yo no soy como esta gente, que es que porque alguien dice algo, eso es malo. No, yo no soy así, ni tengo nada personal contra ningún divulgador en español, ni nada. Os lo digo muy en serio. Pero yo he visto, por lo menos, yo no he gastado dinero todavía, y no creo que lo haga, en ningún libro de Jordan Peterson, pero sí que he visto muchas conferencias de él. Muchas, en internet. ¿Qué libros recomiendáis de Jorge Santayana? Pues mirad,
La vida de la razón o fases del progreso humano. Este es un libro bueno, su libro más famoso es Dominaciones y Potestades, que es un libro bastante denso, grueso. Este libro, La vida de la razón o fases del progreso humano, es un libro impresionante, es un libro buenísimo, en el que habla por temas y define por temas. Y está, por ejemplo, el tema de la democracia, y define la diferencia entre la democracia como idea, como ideología, y la democracia como forma de gobierno. Pero, como digo, trata muchos temas. La sociedad libre, la educación. Bueno, a mí no me parece un libro muy difícil de leer. Tiene también diálogos en el limbo. En fin. Bueno, pues espero que os haya parecido entretenida y no os haya parecido muy aburrida esta charla. A veces me da miedo tratar hablar de filosofía o hablar de muchos autores, porque sé que la gente desconecta, se aburre, se va. Es como, bueno. Y tampoco es que yo quiera aquí sentar cátedra de nada. Es una cuestión. Yo doy la explicación que bueno, que percibo de lo que estamos viviendo, en función también, no de mis sensaciones, sino de lo que escriben también otras personas, de los referentes que yo he tenido. Bueno, parece que os ha gustado. Así que bueno, ¿cuál es el enemigo número uno? Porque tenéis que tener en cuenta que o sea, vamos a ver, cuando he dicho lo de la batalla cultural, no me refiero a que esta gente, me refiero a los que hablan de la batalla cultural estén estafando a nadie. Es que ellos creen realmente que el movimiento telúrico, la TEL superficial, que está dando la posmodernidad en España, es lo que hay que atacar. Y como ellos ven que eso quiere inmiscuirse en el ámbito de la cultura, porque son los promotores de esas ideas los que hablan de cultura, con el feminismo y tal, combaten eso, pues batalla cultural. Pero es que es absurdo eso. En primer lugar, porque no se puede ganar ni se puede perder. Porque el desarrollo del ser humano no depende de las ideas. La cultura no depende de las ideas. Mirad, yo lo digo, recomiendo mucho este libro. Las dos fuentes de la moral y de la religión, de Henry Bergson. Las fuentes de la moral. Este libro es un libro muy, muy bueno y no es difícil de leer para entender cómo la moral es intrínseca al ser humano en sociedad. Hay también el padre de la sociología, el fundador del Instituto de Sociología en Alemania, que escribe Gesellschaft und Gemeinschaft, Comunidad y Sociedad, Ferdinand Tönnies. Ahí se explica la diferencia entre las sociedades, la unión voluntaria de sujetos, a la comunidad, la existencia por sí misma, que no depende de la voluntad alguna, sino de la amalgama de sujetos de manera natural que para sobrevivir viven así. No, las dos fuentes de la moral y de la religión de Henry Bergson sí que son fáciles, se pueden encontrar, ¿eh? Para libros los de Manuel Castells. Bueno, yo tampoco... ¿Y por qué he dicho que los fundamentos del triunfo hoy de la posmodernidad están en la Revolución Francesa? Porque es la Revolución Francesa la primera que toma la idea de la deconstrucción del antiguo régimen y se entrega a las ideas, a las ideologías, a través de Rousseau, en vez de a los principios.
y así construyen incluso un calendario. Termidor, el 9 de Termidor es un mes que inventa la Revolución Francesa. Pretende construir aquello que no depende de la voluntad del ser humano, como es la cultura, desde un punto de vista revolucionario. Esos son los fundamentos de la posmodernidad, que están en la Revolución Francesa y que han cristalizado. Claro, han triunfado un siglo después, a mitad del siglo XX. Eso está muy bien explicado, pero vamos, está magistralmente explicado en el primer libro de los 3 que tiene, de Teoría Pura de la República, de Antonio García Trevijano.